Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 13, con guión de Jeff Lemire y arte de Heining. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Wally. Su padre aparece frente a él, intentando decirle algo que no logra escuchar. Wally le grita que no puede oírlo y le pide que espere. Rudy intenta alcanzarlo, pero todo es inútil y Wally termina explotando de frustración, mientras continúa llamando a su padre a gritos. De pronto, se despierta. Wally está en la misión juvenil Divni, a donde llegó en el número pasado, todavía agitado por ese sueño con su padre. Sale de la cama y se dirige a la azotea, donde se pone a escuchar los mensajes de voz que su padre le había dejado. De pronto, Ralph aparece por las escaleras y le pregunta si no puede dormir. Wally intenta restarle importancia y dice que solo tiene muchas cosas en la cabeza, pero Ralph le recuerda lo alterado que llegó la otra noche y le deja claro que necesitan hablar. Como comentario, Ralph, quien en el universo principal de DC es Elongated Man, el hombre elongado, se refiere a lo que pasó en un número anterior de la serie, en el que Heatwave puso a todos en peligro. Ralph le cuenta que, después de lo ocurrido allí, la policía empezó a hacer preguntas que ni él mismo sabía cómo responder. Luego aparecieron unos hombres de traje oscuro, y, de un momento a otro, todas esas preguntas desaparecieron, como si nada hubiera pasado. Pero Ralph sabe que sí pasó, y por eso le exige una explicación. Wally responde que no sabe de qué está hablando, y asegura que se fue antes de que ocurriera todo eso. Ralph ya no le da espacio para seguir negándolo, y le dice directamente que lo vio, que vio lo que puede hacer. Le pregunta si eso está relacionado con lo de Gateway City y con aquella mujer con una espada, refiriéndose a Absolute Wonder Woman, y le confiesa que cree que Wally está metido en algo mucho más grande de lo que quiere admitir. Aún así, en lugar de presionarlo como un agente, le habla como alguien que está preocupado por él. Wally, a la defensiva, le responde que no necesita otro padre. Ralph le aclara que no está intentando ocupar ese lugar, solo quiere ayudarlo, porque sabe que tiene miedo y no cree que deba cargar con todo eso solo. Wally intenta cortar la conversación y dice que de verdad debería irse a dormir, pero Ralph lo detiene una vez más. Entonces, le muestra una tarjeta del DEO, el Departamento de Operaciones Extranormales, donde está escrito el nombre del agente Hunter Solomon, y le revela que le dijeron que llame a ese teléfono si Wally aparecía por ahí otra vez. Mientras rompe la tarjeta, le deja claro que no piensa entregarlo ni meterlo en problemas. Lo único que quiere es que Wally entienda que, si necesita quedarse allí, puede hacerlo. Para Ralph, ese sigue siendo su hogar por el tiempo que haga falta. Como comentario, en el universo principal de DC, Hunter Solomon es mayormente conocido como Zoom, uno de los villanos más destacados de Flash, que manipula su propia línea temporal en lugar de correr más rápido. Más tarde, en el comedor, Linda interrumpe y le quita los auriculares de la oreja. Después de burlarse de la música que escucha, Linda lleva la conversación a lo que de verdad le interesa. Sin rodeos, le pregunta cuándo le contará acerca de sus poderes. Wally intenta esquivarlo, pero Linda le dice que sabe que pasó algo fuera de lo normal y que no piensa dejarlo pasar tan fácilmente. Wally intenta hacerse el loco, pero Linda le revela que también lo vio. Wally intenta negarlo otra vez, pero Linda ya tiene pruebas de que no estaba imaginando nada. Le muestra que incluso alcanzó a tomarle una foto con su teléfono móvil, y le deja claro que, además, no es la única. Wally se pone tenso de inmediato, pero Linda no está pensando en exponerlo. Le confiesa que lo que de verdad quiere saber es qué fue lo que pasó con el mono aquella noche, refiriéndose a Grodd. Cuando nota que no van a poder hablar con calma allí mismo, le propone ir a otro lugar para seguir la conversación. Nos movemos a un lugar más apartado. Antes de seguir, Wally le exige a Linda que le prometa que no va a contarle nada a nadie. Solo después de eso, le muestra su traje. Linda primero se sorprende, luego se burla un poco, pero al ver su reacción le dice que se le ve genial. A partir de ahí, la curiosidad le gana por completo y va directo a lo importante. Quiere saber qué tan rápido puede correr. Wally decide mostrárselo. La sube a su espalda y empieza a correr, pero la experiencia resulta mucho más brusca de lo que ella esperaba. Apenas siente lo que es moverse a ese ritmo, le grita que se detenga de inmediato. La impresión es tan intensa que, entre mareada y descompuesta, le advierte que, si no para, va a terminar vomitándole encima. Wally se detiene. Cuando por fin se recupera un poco, Linda no puede ocultar lo impresionada que está. Le dice a Wally que eso fue increíble.
Él le explica que correr así también tiene un costo, porque después siempre termina con un hambre terrible. Linda entiende enseguida que la mejor forma de seguir hablando es con comida de por medio, así que propone pasar por algo en un autoservicio antes de continuar. Luego los vemos comiendo una hamburguesa, ya más calmados. Linda vuelve al tema de Fort Fox y le pregunta a Wally por la mujer que le hizo todo eso, Eleanor Thawne. Wally le cuenta que desapareció, igual que Grodd, y que desde entonces no ha logrado sacar nada en claro. También menciona que Snart le dejó un número, aunque todavía no sabe qué hacer con eso. Linda le pregunta por el mono, y Wally le responde que no sabe dónde está. Lo único que tiene es la esperanza de que, si Grodd sigue suelto, tarde o temprano volverá a encontrarlo. Linda le pregunta por su padre, y Wally admite que no sabe cómo hallarlo, pero que necesita hacerlo. Entonces empieza a abrirse de verdad, y le cuenta que, antes de todo lo que pasó en Colorado, la relación entre los dos ya venía mal desde hacía tiempo. También le habla de su madre, Mary West, que era bipolar, y de lo difícil que fue vivir con todo eso encima. Al recordar su muerte, Wally no puede evitar cargar con una culpa que sigue arrastrando, convencido de que debió haber estado más atento y asegurarse de que tomara su medicación. Wally sabe que, en el fondo, la muerte de su madre no fue culpa suya, pero aún así, le cuesta soltar esa carga. También le dice a Linda que ella no sabe lo que es vivir teniendo que cuidar de un padre así, aunque Linda le responde que entiende más de lo que él cree. Al parecer, ella velaba por su padre. A partir de ahí, Wally admite que durante mucho tiempo culpó a su padre por no haber estado allí, y que incluso llegó a odiarlo por eso. Sin embargo, ahora empieza a ver las cosas de otra manera, porque entiende que, aunque Rudy hubiera estado presente, probablemente tampoco habría podido cambiar lo que pasó. Al final, la conversación vuelve a lo único que todavía no logra dejar atrás: encontrar a su padre. Linda le pregunta si sabe cómo hacerlo, y si se encuentra en Steel Point. Wally deja claro que sí quiere encontrar a su padre, pero el problema es que no sabe cómo volver al Steel Point. El dispositivo que Barry usó para llegar hasta allí fue destruido, y, además, Thawne desapareció antes de que pudiera darles alguna respuesta. Linda entonces empieza a darle otra perspectiva, y le sugiere que si quiere avanzar, primero tiene que encontrar a Eleanor Thawne. Wally no ve cómo podría lograr algo así, pero Linda le hace entender que tal vez sí haya una manera. Luego, con toda naturalidad, le dice que se lo contará a cambio de que le deje el resto de sus papas fritas. Parece que este es el inicio del romance entre Wally y Linda. En el universo principal de DC, hasta se casaron y tuvieron hijos. Nos movemos a Fort Fox en Colorado, o lo que queda de él. Siguiendo la idea de Linda, los dos regresan con la intención de revisar el lugar una vez más, ahora con más calma. Linda lleva puesta la chaqueta de Flash. Wally no está del todo convencido de que eso vaya a servir de algo, pero Linda insiste en que, si todavía quedan respuestas en alguna parte, lo más lógico es buscarlas allí. Le pide que se aparte y lanza una descarga eléctrica contra la cerca que rodea el edificio. Ya dentro del complejo, Linda le pregunta qué más puede hacer. Wally le responde que sus habilidades siguen cambiando, incluso de formas que ni él mismo termina de entender. A su alrededor, el lugar sigue lleno de dudas. No está claro quién controlaba realmente esa base, ni qué clase de experimentos se llevaban a cabo allí. Linda propone revisar los ordenadores, pero en medio de esa búsqueda, Wally percibe algo extraño. Entonces se detiene y le pregunta si ella también escuchó eso. Wally se dirige al lugar de donde provino el sonido. Linda le responde que no escuchó nada, pero Wally está seguro de que sí había algo allí. La voz parecía llamarlo por su nombre. Siguiendo ese rastro, los dos llegan hasta un baño, donde todos los espejos están destrozados. Sin embargo, al mirar mejor, se dan cuenta de que no todos quedaron rotos. Si aprecias lo que hacemos en RioSe Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Daniel Martínez To 4is. El espejo que tienen delante de ellos está intacto. Linda se pregunta por qué se comporta de manera extraña, ya que su reflejo no es solo el de ellos, sino, al parecer, de muchos ellos. Wally le responde que no lo sabe, pero antes de que pueda decir algo más, escucha la voz de Linda gritando su nombre. Wally reacciona de inmediato al ver que Linda ya no está con él. La imagen de Linda aparece en los espejos rotos, pidiéndole que la ayude. Wally le dice que espere, que está en camino, pero Linda le advierte que no está sola ahí dentro.
Antes de que Wally pueda entender qué está pasando, una nueva voz aparece desde ese mismo espejo, lo toma por el brazo y lo arrastra hacia adentro, mientras deja clara la amenaza. Ahora le toca jugar a él. Wally también termina del otro lado y se encuentra con Linda atrapada junto a él en un lugar que no se parece a nada que haya visto antes. Hay espejos por todas partes. Mientras intentan entender dónde están, varias figuras comienzan a rodearlos desde ese extraño espacio. Son múltiples reflejos de un mismo enemigo, el Mirror Master, el amo de los espejos. Y todos repiten la misma exigencia con una sola voz. Quieren que los dejen salir de una vez. Como comentario, en el universo principal de DC, Mirror Master fue uno de los miembros originales de los Rogues. Aquí, en el universo Absolute, se lo vio en el Free Comic Book Day del 2025, donde conoció a su versión del universo principal, y también en el one-shot de Absolute Evil, donde se nos reveló que, gracias a él, Brainiac supo de la existencia del Lex Luthor. Linda coge a Wally por el brazo y le grita que corra. Wally lo hace e intenta alejarse lo más que puede de ese lugar, pero los espejos están en todas partes. Al parecer, no hay dónde huir. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente mucho como uno de transición, pero en el buen sentido. No es de esos que explotan por todas partes, sino más bien de los que acomodan piezas y te dejan con la sensación de que algo importante se está preparando. Siento que aquí el verdadero conflicto no es solo encontrar al siguiente enemigo, sino ver en qué punto está Wally emocionalmente, porque sigue cargando con todo lo de su padre, con la culpa por su madre, y con esa sensación de no saber todavía dónde pertenece. Lo que más me gusta es la dinámica que se sigue formando con Linda, porque ella no solo lo empuja a hablar, también logra sacarlo un poco de ese estado tan cerrado en el que ha estado desde hace varios números. Y aquí es donde se nota que entre los dos hay una química bastante natural. Incluso ese detalle de que Linda se ponga la chaqueta de Wally se siente pequeño, pero también como de esos guiños que te dejan pensando si esto es solo un momento bonito, o si más adelante podría convertirse en algo mucho más grande. O sea, ¿será que en algún punto ella también va a cargar ese símbolo de otra forma? Ojalá nomás y no la llamen She-Flash. Con Mirror Master, la verdad, no me queda claro si estamos ante un villano como tal o ante alguien que está buscando ayuda desesperadamente. Y eso me gusta, porque lo hace mucho más interesante que un simple enemigo de turno. También quedan varias preguntas flotando. ¿Qué pasó realmente con Grodd? ¿Qué pasó con el padre de Wally? E incluso si Ralph algún día va a terminar convirtiéndose en este universo en una versión de Elongated Man. En general, es un número que no busca cerrar cosas, sino abrir caminos. Y la intriga ahora está buenísima, porque si Mirror Master no quiere destruir a Wally, sino usarlo para salir, entonces la verdadera pregunta es qué clase de cosa fue la que lo dejó atrapado ahí dentro en primer lugar. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.